tranquera antes de llegar a la cruz. Ya adelante se va Carlos José. Ahí viene un amigo que se acopló en el camino, el amigo Coqui. Buena, buena. Y atrás viene Carlos, Carla y Elena. Una picadita. Ahí asomándose Elena. Ahí en la bajada, antes de doblar a la derecha, y no se queda. Buena, Juan Carlos. Ahí en la curvita antes de volver a la derecha no se esperan. Hacia allá viene Carlita. Sí. Vamos a ir hasta la tranquera. Ah, no, la parte pasando la tranquera está la trocha. Ya, ahí sí ya no vamos a ir. Gracias, gracias. Bueno, ahí vamos a pegar en el camino hasta la tranquera de los alados. Mantenemos la derecha.
Eduardo, creo que sí. 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 Está con toda la adrenalina. Subió a la cruz. Ay, ay, ay. Yo voy a bajar ya. Me paso para acompañarla. A Carlita y a Elena. Bien, ya falta media cuadra.